Y hablar de esta naturaleza es hablar de todo lo que nos rodea, es ver cómo la evolución ocupa un lugar muy especial en nuestro entorno cósmico y cómo ese proceso también afecta a los seres humanos, sin ningún tipo de discriminación. Las plantas que conviven con nosotros en el día a día por el resto de nuestras vidas tienen relación con nuestro ser por lapsos de tiempo variable. Algunas tal vez duran poco, otras tal vez duran mucho más en nuestra vida y siempre están trabajando como maestras e influyendo en nuestra evolución hacia otro plano. Y ellas trabajan desde este reino vegetal, mandando siempre mensajes de luz y el té funciona igual, como un enteógeno, es decir, como un dios dentro de sí mismo. Y si vemos la historia de la humanidad, no se habla de ninguna otra planta que haya afectado tanto la historia como la Camellia sinensis. Ha sido una planta a la que se le atribuyen eventos positivos y negativos como guerras, el comercio, espiritualidad, medicina y demás. Prácticamente culturas enteras que se transformaron a través del significado de la planta y generaciones completas han dedicado tanto corazón que se ha vuelto tan humana de manera indeleble. Y uno de esos ejemplos es la leyenda más famosa del té, que yo creo muchos de ustedes han llegado a escuchar. Y cuenta que un día caluroso el emperador Shennong estaba descansando bajo la sombra de un árbol y se durmió. Y al despertar vio como algunas hojas habían caído dentro de su cuenco y este cuenco estaba lleno de agua tibia y gracias tal vez a la curiosidad o a la vibración mística que nació de aquel cuenco, el emperador probó ese brebaje de sabor amargo y de color un poco oscuro, y mientras bebía experimentaba una serie de sentimientos como destellos en la mente que invocaban el despertar de una conexión que llevaría a cambiar la historia de la humanidad a partir de ese momento. Y este mito o esta historia marca un antes y un después en todo esto del inicio del té en el mundo del hombre. El emperador, que también era conocido como el agricultor divino o el divino emperador, se dedicaba a descubrir diferentes plantas medicinales y por la parte menos romántica de la leyenda, se dice que durante una expedición probó una planta que era venenosa y que no se conocía una cura, hasta que bebió un poco de té y se curó. Y es por esa razón que el té se vuelve una bebida importante en China y se extiende a todo el mundo. Pero independientemente de cómo haya nacido el té, la historia del té no comienza ahí. Como todo ser vivo en la tierra, dentro de su energía y sus raíces, la planta del té lleva miles y miles de años de historia, historias que solo pueden ser escuchadas dentro de una taza de té. Y el té, aparte de haber nacido en la copa de Shennong, también ha crecido dentro de una identidad de diferentes culturas, ya sea como piedra angular de una idea que gobierne o como un personaje secundario. Pero por más desapegada que la planta se encuentre, siempre formó parte de la historia positiva y negativa de la humanidad hasta nuestra era. Y esa leyenda que tanto marca el camino inicial que prácticamente todos nosotros los que empezamos caminando el camino del té conocemos, es una de las más grandes lecciones de unión y conocimiento chamánica que existe dentro de la cultura, donde el deseo del té en convertirse en algo humano por medio del acto de su caída en agua caliente se ha transmitido por generaciones dentro de la historia natural y humana del té. Aún más, el té ha servido como medicina por milenios, gracias a su versatilidad, a su bondad y a su deseo de alinear y armonizar nuestra naturaleza con su naturaleza. Y cuando estamos en armonía con nuestro ser y nuestro entorno, automáticamente todo está en profundo estado de paz donde el corazón permanece abierto. Y a muchos tal vez les resulte demasiado romántica la idea hasta ahora, pero
La realidad es que alguna vez todos hemos experimentado algo similar a la conexión con las plantas. Hay que entender que las plantas son seres conscientes y reconocen en su silencio esa conexión con otros reinos, que son ignorados por el ser humano. Son seres que abren caminos íntimos hacia los reinos mineral, el reino solar, el reino estelar, abriendo su corazón para compartir su energía con el reino animal y el reino humano. Y la energía del universo, que fluye y se mueve por todos nosotros, existe y pasa desapercibida hasta que es experimentada o consumida por nuestros sentidos. Por ejemplo, la luz del sol alegra nuestro día o una noche estrellada nos hace sonreír. Y cada uno de estos elementos nos ayuda a evolucionar de acuerdo a lo que tenga que evolucionar dentro de nosotros. Las plantas o los animales se mueven y fluyen de tal manera que si uno transmuta, el otro también lo hará, para que juntos podamos estar en equilibrio. Es por eso que el té y la humanidad se han entrelazado por completo, lo que significa que compartimos el mismo destino, en el bien y en el mal. Esta planta nos ha abrazado como únicamente la naturaleza puede, tanto en el mundo del té como en otros mundos. Se ha corrompido y se ha convertido en industria y profanación, como todos los aspectos de lo que la humanidad le ha hecho a la tierra. Y como resultado, incluso hoy en día, el té abarca todo el espectro humano, desde el nivel vibratorio más bajo de la codicia y la destrucción ambiental e intrínseca, hasta el más alto de los estados espirituales y más arriba, ¿no? Porque el té funciona como este manto estelar que sana nuestro cuerpo, en el sentido de que nos alinea con todo lo que nos rodea. Es una medicina mágica que promueve la salud del cuerpo, la salud de la mente y la salud del espíritu, siempre creando una armonía única. Pero esta medicina no funciona como aquella que tal vez utilizamos en nuestra visión occidental, que solo está en función de lo superficial o lo físico. Esta medicina funciona en su espiritualidad, una energía que ha existido por tanto tiempo que prácticamente nos hemos olvidado de ello. Y si nos ponemos a pensar, todo el comercio existente y materialista de la planta solo ha existido por unos cientos de años. Y si volvemos al pasado y leemos los libros de historia antigua chamánica, conoceremos que el té siempre fue consumido como una medicina ancestral y sagrada que recibía ofrendas y era apreciada como lo más venerable posible. De hecho, varias de las influencias espirituales del mundo antiguo dieron frutos gracias a esta bebida, como en el Zen, el Tao o el budismo, porque reconocieron en algún momento las diferentes propiedades espirituales y esotéricas de la planta y lo que promueve dentro del ser humano, cautivando a aquellos receptores universales a la unión de todo. Entonces la sensibilidad de la planta es tan alta que debemos entender que se verá afectada por cualquier elemento externo, es decir, el agua como conector de las hojas influye gracias a que su transformación con el fuego la volviera a despertar, y este elemento, en especial el agua, es tan sensible como la planta, que se verá influenciada por todo a su alrededor. Entonces las palabras, los sentimientos, la música o cualquier pensamiento negativo fuera de la tetera y la intención es lo que significa el todo en la mesa de té. Es decir, si estamos enojados, el té estará insulso, o si estamos tranquilos, el té resultará apacible. Lo que deriva en que durante la sesión alguien siempre está bebiendo la mente de otra persona. Y ese intercambio tan personal es donde se ve la capacidad de transmisión de las diferentes cualidades importantes y maravillosas de la preparación del té. El té como camino es un factor constante, y la sabiduría existencial que vive dentro de la genética de la planta y que ha sido transmitida por los sabios que han caminado este plano como herencia primordial de la humanidad, se expresa como la devoción, se expresa como la oración, se expresa como el estudio, como la meditación. Responde de una manera tan poderosa porque es una práctica espiritual
que reside en la sencilla conexión, en su forma más pura, con los seres que viven y comparten el plano en ese preciso momento.